Veis, por aquí, por este sitio, vengo menos, pues porque está más dificultoso para bajar. Entonces por aquí es más fácil que te escalabres que por otro sitio. Ahí enfrente el embarcadero pues mucho más cómodo, ¿eh? Y menos peligroso, porque aquí puedes pegar un resbalón y caerte de cabeza y partirte la crisma. Entonces tampoco quiero yo meter por aquí a Gira. Entonces cuando voy con ella pues no corro tanto riesgo, aunque ella está acostumbrada, porque ella está acostumbrada a andar por las piedras, pero ella ya pues va a cumplir 10 añillos, si Dios quiere, y yo pues no quiero que le pase a ella nada, que tengáis un percance de difícil solución para lo que esto deja. Bueno, pues ya hemos llegado aquí, vamos a echar por aquí un ratito, a ver por esta zona qué es lo que hay. Mira, voy a poder pasar aquí al lado por los pelos, Si llegaba a estar el pantano un poco más alto me tenía que haber subido otra vez. Bueno, aquí hay muchísima profundidad. Aquí en este margen hay muchísima más agua, que allí enfrente, donde está el embarcadero. Aquí ahora vais a ver cómo ya se nota, fijaros aquí, esto está muy empinado. Bueno, vamos a ver si por aquí sacamos alguna cosa. Traigo puesto el chatterbait, que es lo que me traigo puesto desde ahí enfrente. El chatterbait y bueno, no sé si dejarlo y cambiar un spinner. La verdad es que no sé qué hacer. Bueno, por lo pronto lo voy a dejar un poquillo. Aquí hay mucha profundidad. Esta zona debería de ser buena para sacar algún bla bla grande o algún lucio. Aquí hoy nos vamos a ir antes porque aquí va a hacer frío. Cuando se vaya al sol va a hacer frío porque están bajando las temperaturas progresivamente estos días. Bueno, pues ya he quitado el cháter, y he puesto el spinnerbait. Aquí ya tengo menos agua y tarda menos en tocar fondo.
Y bueno, esperemos que no nos falle. Siempre nos ha dado la Spinnerbait excelentes resultados. Y ya digo, espero que no me falle esta tarde. Vamos a ver si tenemos suerte de que los peces se activaran y nos pillaran una hora buena de picadas, porque los peces tienen su momento de picada, su momento de actividad, pero suelen ser momentos que no duran más de una hora. Los momentos de actividad son muy cortos, aunque pueda haber días buenos de pesca. Esos días siempre tienen su pico de actividad máxima, que es cuando se vuelven locos, se acercan a la orilla y de momento persiguen los señuelos, pero luego en una hora o poco más o poco tiempo desaparecen otra vez. Ahí hay un bla de bastante buen tamaño. No creo que coja la espina porque me ha visto. Pero ya os digo, aquí hay un pez bastante bueno. Si se dejara ver otra vez, podría quitar la spinner y poner algún vinilo, a ver si le hiciera entrar con cualquier vinilo, alguna lombriz, algo aquí, algún senco, alguna lombriz bastante jugosa, bastante gorda, que le haga entrar. Ahora tenemos uno. ¿Cómo tira? ¿Y cómo tira? Creo que se nos ha metido.
Cuando no hay actividad, no hay actividad y la cosa se complica y unos días que puedan ser buenos de actividad se tornan malos porque de momento se echa el frío encima o lo que sea y ya los peces, aunque la luna sea favorable que el día esté soleado y todas esas cosas, cuando empieza a soplar aire frío, y el frío es que no lo quiere nadie. Nada más que los osos polares. Bueno, pues nada. Esto es lo que va tocando, señores. Amigos, esto es lo que toca. Soltar la caña y quedarse ya en casita, en el brasero, calentito, y ya llegará la primavera porque merecemos un descanso. Vamos a iniciar la escalada.